buenas noches. Ante todo, presento un saludo respetuoso, atento a los señores familiares del doctor Alfonso Reyes Echandía, el doctor Yesid Reyes Alvarado, su hermano, el doctor Emiro Reyes Alvarado, su nieta, la periodista Angie Reyes, por supuesto al doctor Jorge Restrepo Fontalvo, autor de la obra que presentamos, a nuestros directivos, la doctora Beatriz Arenas, coordinadora académica de la universidad, a la doctora Diana Victoria Cantor López, directora del programa de Derecho, a los señores magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que nos acompañan esta noche, e igualmente a nuestros docentes y a nuestros estudiantes. Para la Universidad del Sinú es un verdadero honor ser el escenario de la presentación de esta obra que sin duda tiene una gran trascendencia no solamente histórica, sino jurídica. Conocí al doctor Alfonso Reyes Echandía siendo yo estudiante de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Derecho. El único año en que en la Universidad Javeriana dictaron clase los doctores Alfonso Reyes Echandía y Fernando Inestrosa Forero fue el año 1976. En la especialización en Derecho de Familia, por invitación que a ellos cursó nuestro decano, el padre Gabriel Giraldo Zuluaga. En esa ocasión, el doctor Reyes Echandía nos dictó un módulo relativo a los delitos que hoy denominamos de inasistencia familiar. Y fue precisamente esa presencia académica del doctor Reyes Echandía, su versación en las materias penales, su profundo conocimiento, no solamente de nuestro sistema jurídico, sino del trasfondo sociológico al que solía referirse, lo que desde el principio me llevó a admirar al profesor y, como dice el libro del doctor Restrepo, al maestro. Después, a lo largo de los años, tuve ocasión de conversar varias veces con el doctor Reyes Echandía y de conocer su otra forma de abordar el derecho como magistrado, como un juez imparcial, correcto, ético, que hizo un llamado angustioso en el momento de la toma del Palacio de Justicia en 1985, pidiendo ser escuchado por el gobierno. No fue escuchado e infortunadamente allí tenemos al mártir. Alfonso Reyes Echandía, maestro, magistrado, mártir, es el título de la obra del doctor Jorge Restrepo Fontalvo, que se inscribe en su colección sobre artífices del pensamiento penal colombiano. Ya el doctor Restrepo ha publicado referencias a otros maestros del derecho y tenemos el orgullo en esta oportunidad de contar con la obra del doctor Restrepo y ha sido publicada por la Universidad del Sinú y por la editorial Ibáñez.
Yo le quiero agradecer al doctor Jorge Restrepo Fontalvo ese aporte académico de tanta trascendencia. Y quiero hacer referencia al doctor Restrepo, autor de la obra, como una persona que desde el primer momento de su vinculación a esta institución, primero como investigador, después como director del programa de Derecho y hoy como director de investigaciones, se ha entregado de manera íntegra, con gran conocimiento de cada uno de los asuntos que emprende y con gran cariño hacia la institución. Y quiero expresar que precisamente esa obra del doctor Jorge Restrepo Fontalvo, que seguramente se extenderá al conocimiento y a la divulgación del pensamiento, de la trayectoria, de la obra de muchos otros juristas de tanta importancia como el doctor Alfonso Reyes Echandía, serán elementos de su dedicación, de esa entrega que lo caracteriza. Lo felicito y le agradezco, doctor Restrepo, y a nombre de la Universidad del SINU quiero dar a todos ustedes la más cordial bienvenida y sin más preámbulos damos paso a los otros oradores que nos acompañarán en esta noche. Especialmente escucharemos las palabras del doctor Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia, hijo del doctor Reyes Echandía, y las palabras igualmente del doctor Jorge Restrepo Fontalvo. Muchas gracias a todos ustedes. Doctor Jorge Restrepo, todas las demás autoridades de la universidad, magistrados, exmagistrados, consejeros que nos acompañan y demás amigos, muchísimas gracias dobles, no solamente por la publicación de este libro en homenaje a nuestro padre, sino también por la invitación a estar presente en este acto. Me parece que hacía falta en Colombia emprender una aventura, realmente creo que es una aventura como la que emprende el doctor Jorge Restrepo, de hacer una colección de artífices del pensamiento penal colombiano. Desafortunadamente la velocidad con que se mueve el mundo ahora, incluso en materias jurídicas y puntualmente en materias jurídico-penales, hace que las personas miren cada vez menos a los predecesores en estas materias, a las personas sobre cuyos hombros hemos venido creciendo de generación en generación, de tal manera que se va perdiendo un poco en la historia de Colombia el aporte de muchísimos penalistas que nos enseñaron de generación en generación todo lo que hoy sabemos y que nos enseñaron a crecer sobre sus propias enseñanzas. El doctor Luis Carlos Pérez fue uno de esos grandes penalistas, joven, muy reciente todavía, con el que ha empezado la colección el doctor Restrepo. Sigue con mi padre y supongo yo que se remontará incluso un poco más atrás a otros penalistas muy destacados que hemos tenido en el país y unos todavía más recientes. Me resulta especialmente satisfactorio que sea el doctor Jorge Restrepo el que emprenda esta aventura por varias razones. Primero, pues le conocí de muy pequeño yo, antes incluso de entrar a la universidad. Después tuve la fortuna de ser alumno del doctor Jorge Restrepo en comunidades de derecho penal, de apreciar su
particular forma de enseñar, un hombre de una gran libertad de pensamiento, que se caracterizaba ya desde esa época por no ceñirse mucho a la ortodoxia del derecho penal. Eso no es una crítica, es un elogio, porque nos permitía a nosotros buscar nuevos rumbos para el derecho penal cuando todo parecía muy encasillado en ese momento, sobre todo en la formación que daba el externado de Colombia en esa época, que era marcadamente dogmática. Y porque fue uno de los discípulos de mi padre al que mayor atención le prestaba. Esa es por lo menos mi apreciación personal. Yo creo que por la misma inquietud intelectual que siempre mostraba el doctor Restrepo. No era de los discípulos que se estaban perfectamente alineados con el pensamiento de mi padre. Era el discípulo, uno de los discípulos. Hubo varios dísculos del Departamento de Derecho Penal, tampoco lo digo como crítica, lo digo justamente como representación de ese espíritu libre que no abandona el doctor Jorge Restrepo. Para mí entonces es muy satisfactorio que haya sido el doctor Restrepo el que haya emprendido esta aventura, que se haya ocupado de escribir esta monografía sobre mi padre, en la que, por lo que veo, no solamente hace un recuento de toda la obra de mi padre, muy bien organizada, no solamente a partir de su manual, que fue la obra más representativa de él, caracterizada, a mi modo de ver, fundamentalmente por una gran capacidad de síntesis. Creo que de las cosas valiosas que tiene el manual de Alfonso Reyes es la simpleza con que enseñaba la teoría del delito, en párrafos muy cortos donde transcribía o donde señalaba el núcleo de los problemas que quería transmitir. Y luego pues hay toda una relación de cada una de las monografías que escribió mi padre. Él comenzó escribiendo un manual de derecho penal y luego por cada uno de los capítulos del libro de derecho penal hizo una monografía, llegó hasta la última que se había propuesto, que es la punibilidad, menos conocida que las otras, probablemente porque murió sin alcanzar a actualizarla con la nueva legislación penal de la época. Y en el intermedio tuvo algunos espacios para otra clase de libros, como el relacionado con los delitos de inasistencia familiar que mencionaba el rector, o el lenguaje del AMPA, y uno que veo aquí que menciona como parte de su experiencia en Roma el doctor Jorge Restrepo, que es la traducción del Código de Hammurabi, la primera que hubo al castellano en esa época. Pero aparte de todo esto, de toda esta visión desde el punto de vista del derecho penal, pues el doctor Restrepo usa información privilegiada sobre el conocimiento personal que tuvo de mi padre y del entorno familiar, y con eso abre el libro sin habernos llamado, por lo menos a mí no me llamó ni comentó, tampoco es crítica. Eso lo que demuestra es que el doctor Restrepo manejaba y sigue manejando una muy buena información sobre lo que fue como persona Alfonso Reyes y el entorno familiar con el que tuvimos oportunidad de interactuar muchísimas veces. De tal manera, doctor Restrepo, que le agradezco muchísimo el esfuerzo que ha hecho no solamente para elaborar este libro sobre la obra y la vida en buena parte de mi padre, sino también por el esfuerzo que está realizando por rescatar el pensamiento de valiosísimos penalistas colombianos. Y por supuesto, muchísimas gracias a la universidad por apoyar esfuerzos como el del doctor Jorge Restrepo, y a todos ustedes por estar presentes aquí, porque muestran con ello interés en lo que son los ya antepasados de la historia del derecho penal en Colombia. Muchas gracias.
Primero tengo que dar agradecimientos. El primero de ellos, obviamente, es a la Universidad del Sinú, por haber recogido una vieja idea, la idea de reconstruir la memoria del derecho penal colombiano. Bien lo decía Yesid Reyes, hijo de mi maestro y quien alguna vez fue mi discípulo, y también ha sido mi maestro en muchas cosas. Bien lo decía Yesid Reyes, la rapidez con que cambian las cosas, ese shock del futuro de que hablaba Toffler, hace que a veces no nos percatemos de que el mundo no comenzó el año pasado, de que hay una larga historia, de que nuestro presente es el resultado de cosas que antecedieron. Por ello, alguna vez hablaba con algunos amigos, alguna vez incitaba incluso a Carlos Gálvez Argote a que contribuyese, por ejemplo, trayendo a la memoria actual a un gran penalista del siglo XIX como Quijano, que ha sido completamente olvidado, y que intentó incluso entonces escribir una historia del derecho penal colombiano. Ideé un proyecto que llamaba muy ampliamente como inventario crítico del derecho penal colombiano. Dentro de ese inventario crítico pensamos que era importante rescatar unos nombres, esos que hemos llamado artífices del pensamiento penal colombiano, en una serie que apenas comienza. La verdad, toqué a varias puertas informalmente y al comienzo no encontré las respuestas que yo esperaba. Cuando lo propuse a la Universidad del Sinú, encontré el entusiasmo de nuestro rector, el respaldo pleno de la institución para llevar adelante el proyecto, que es uno de los proyectos centrales de nuestro centro de investigaciones, hoy ya reconocido por Colciencias. Tengo que agradecerle entonces a usted, doctor José Gregorio Hernández, a las directivas de la Universidad del Sinú, a todos, a Beatriz, a Diana, a Leti, desde luego a todos los profesores, a todos los investigadores, por haber hecho posible tratar de darle patas a este sueño de reconstruir esa memoria del derecho penal colombiano a través de sus protagonistas, de sus artífices. Agradecimientos también, desde luego, a la familia Reyes Alvarado. Y aquí está Emiro, más rebelde que yo. No, tal vez por eso cuando los conocí niños, cuando Yesid tenía que empinarse para alcanzar a la mesa de ping-pong del externado allí en la calle 24, en la carrera 16 con 24, ustedes vivían al frente además, y empecé yo a conocer a ese hombre maravilloso que fue Alfonso Reyes, a quien le debo más en muchas cosas que a mi propio padre, porque fue mi padre intelectual. A veces pienso yo en un lugar común, y es que escribir este libro fue un real exorcismo para mí, porque a veces tengo la sensación de que no le di al maestro todo lo que él esperaba de mí, porque nunca he pretendido ser uno, ni su mejor discípulo, ni uno de sus mejores discípulos. Reclamo la primogenitura. Fui el primero que estuvo cerca de él cuando él acababa de regresar de Italia. Pero a ello me referiré después, porque quiero continuar con esos agradecimientos que no solo son para Emiro, pero quería empezar con Emiro, que es el primogénito también,
y el rebelde, el más rebelde de la familia, y usted y yo lo sabemos muy bien, Yesid. Agradecerle a Yesid su presencia aquí. Él sabe cuánto cariño le he tenido, él sabe que en la vida nos hemos ido topando con mucha frecuencia. A veces hemos dejado de hablar algún tiempo, pero usted sabe que siempre ha contado conmigo y yo sé que siempre he contado con usted. Y he admirado sus logros. Y aun cuando no sea este el escenario ni el lugar propicio, no puedo sino augurarle para el bien de Colombia que usted sea el próximo fiscal general de la nación. Se lo pierde Colombia si no lo designan. Agradecerle a Angie. Angie la vi la última vez cuando todavía caminaba torpemente y tenía 4 o 5 años. La hija de Emiro. Gracias por estar acá también. Agradecer también la presencia de una serie de personalidades que me enaltece ver acá presentes. No quiero hacer omisiones, pero gracias, Carlos Galvez Argote. Tú sabes cuánto admiro, Carlos, tu trabajo intelectual, cuánto he concurrido incluso a ti para que me des luces en este proyecto. Gracias, y espero que continuemos vinculados a la recuperación de esta memoria. Desde luego, la presencia de Guillermo Ferro. Guillermo, más que nadie, fuera de la familia inmediata del maestro Reyes, conoció al hombre. Él también tenía otro tipo de rebeldías, ¿no? Y también era inquieto en algunas cosas, a veces mucho más obsecuente que yo con el maestro, y yo solía criticárselo, ¿no? Gracias, Guillermo, por estar aquí. Gracias porque no recientemente, pero en el pasado me enseñaste algunas cosas muy personales del maestro Reyes. Allá en sus juegos en Anolaima, en su actividad los fines de semana en la finca cafetera, decía yo. Era realmente una pequeña parcela, pero era un sitio de reunión social de muchos de nosotros en el externado. Gracias, desde luego, a Marino Tadeo Henao, ex director de la ESAP y quien también fue mi alumno. Tengo también que dar un agradecimiento especial a un grupo de amigos con quienes tenemos un grupo de investigación, de análisis de la realidad nacional, con una tremenda fraternidad, donde están Gabriel Balbuena, actual consejero de Estado, Hernando Nieto, Carlos Rugeles y desde luego Jaime Galaviz. Gracias, hermanos queridos, por estar aquí en este acto. Tengo que agradecerle a Rodrigo Becerra. Rodrigo, yo le tomo el pelo y digo que es mi secretario informático, mecánico, jurídico, porque me desbara el carro, me ayuda a hacer investigaciones penales y desde luego me resuelve todos los problemas de informática, ¿no? Maestro, magistrado, mártir. Tal vez ese es el orden en que yo lo recuerdo, porque alguna vez lo dijo Yesid Reyes con otras palabras y en otro contexto, y allí admiré también más al Socias de Alfonso Reyes. Socias no solo porque físicamente se le parece, sino porque intelectualmente refleja lo que fue el maestro Reyes Echandía. Alguna vez Yesid dijo, como digo en otros términos, que él no iba a jugar nunca el papel de huerfanito,
que no iba a jugar nunca el papel del hijo del mártir. Y es que a Alfonso Reyes Echandía no se le puede recordar como un mártir. Eso fue un acontecimiento doloroso y triste el que le puso fin a su vida. Hay que recordarlo por lo que hizo en vida, por todo lo que ocurrió antes de eso. Hay que recordarlo como un maestro, como un gran magistrado. Y desde luego lamentar que esa tercera palabra haya tenido que ser escrita en una compilación, en una remembranza de su obra, la de Mártir. En estos ejercicios académicos uno quiere ser riguroso. Yo hubiera bien podido escribir unas palabras para pronunciarlas acá, pero quiero mejor espontáneamente dejar que fluyan los sentimientos, porque yo no puedo pensar en Reyes Echandía sin comprometer lo más profundo de mis emociones. Un día, llegado yo a Bogotá a estudiar Derecho, cuando ingresé a segundo año en el Externado de Colombia, iba emocionado porque al fin iba a estudiar lo que yo quería estudiar, que era Derecho Penal. Yo nunca entré a estudiar Derecho, yo entré a estudiar Derecho Penal y me aburrí el primer año porque ahí no se veía penal. Y ya me había leído una que otra obra, la de Agustín Gómez Prada, la de Carlos Lozano y Lozano. Andaba inquieto con eso. Y llegué a clase y encontré a un hombre joven, mucho más joven de lo que es Yesid hoy, pero muy parecido físicamente, que hablaba en un tono incluso más bajo del que usó Yesid, solo que sin micrófono, que tenía un cierto acento italiano, acababa de regresar de Italia y entonces pronunciaba muy bien la V, la vela vidental, y mordía sus labios para pronunciarlo. Y desde el primer día hubo fascinación. Yo sabía que ese profesor joven, de los más jóvenes que teníamos en el externado, era un hombre valioso. A mí me cautivó. 20, 30 días después, quiero narrar estas cosas que no están en el libro. 20, 30 días después se hizo el primer parcial. Y a la entrega del parcial, a la semana siguiente, él dijo con su dejo ítalo-tolimense, porque siempre fue muy tolimense: ¿quién es Jorge Restrepo? Yo creí que era que me iba a vaciar por alguna razón, temeroso, recién llegado de la provincia. Y le dije, pues yo, y me dijo, quiero hablar con usted al salir. Debo decirlo con orgullo, saqué 5 en ese parcial, y la segunda nota fue como 3,2. No. Y me dijo ese día, ¿usted quiere ser mi monitor? Pues eso fue felicidad total. Y desde entonces empecé a trabajar con él ahí en la biblioteca del externado. Yesid, uno no sabe de las cosas que se le pierden en la vida. Yo hubiera podido conservar una joya. El maestro, en ese año de 1963 y comenzando el 64, de sus múltiples fichas, recuerda que una vez estuvimos consultando el fichero que usted heredó, empezó a redactar su manual, la primera versión de su manual. Quienes conocemos la caligrafía del maestro Reyes sabemos que para muchos no era de fácil lectura. Él inclinaba las letras hacia la izquierda, contrario a lo que hace casi todo el mundo, y en esas hojas que se usaban para presentar los exámenes finales, esas hojas rayadas de oficio dobles, escribía a mano
y a mí me tocó pasar a máquina manual, la primera versión de lo que fue el manual, entonces con clara influencia de Antolisei, que había sido el texto, uno de los textos que él había utilizado en sus estudios en Roma. A partir de allí yo fui conociendo a ese hombre y hoy tengo que decir que realmente me siento orgulloso de poder haber dedicado muchas horas en los 2 últimos años indagando en detalle, no solo por sus obras grandes, sino por sus obras menores y por toda su actuación allá en la Corte Suprema de Justicia. Hay algo que yo recuerdo tantas cosas del maestro Reyes, pero hay algo en lo que estamos de acuerdo todos los que le conocimos, ustedes dos, sus hijos, también desde luego Alfonso, también Sirenia hija, y es la disciplina de este hombre. Yo no he conocido en toda mi vida un hombre más disciplinado que Alfonso Reyes, y uno a veces admira aquellas cosas de las que carece. Yo no he sido rígidamente disciplinado, pero qué hombre tan disciplinado que era Alfonso Reyes, de una seriedad increíble. Ese hombre no decía una cosa que no fuera a realizar. El mejor de los ejemplos es que en terminado el manual, como lo recordaba Yesid, él dice, toda la teoría del delito, toda la teoría del derecho penal puede sintetizarse en 5 temas: tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad y punibilidad. Y escribe hacia 1967 la primera de esas monografías, la tipicidad, y dice, voy a dedicarme a hacer las otras 5 obras. Y las escribió todas, con una tremenda disciplina, y no solo eso, sino que cuando ya estaba escribiendo la segunda, tuvo que actualizar la primera e hizo permanentes actualizaciones de sus obras con una disciplina. Hay una anécdota muy familiar que se la contaba antes a Emiro y que quiero contar en público. Un día me comentaba doña Sirenia, alguna vez, que en un viaje que hicieron a Lima, cuando el maestro ya empezaba a tener la proyección continental que tuvo y que sigue teniendo, el maestro había hecho unos parciales y se vencía tal vez a los 5 días la entrega de las notas que él siempre entregó puntualmente. Pues se llevó los parciales para Lima y allá se dedicó a calificarlos, ¿no? Este era un hombre, como les digo, tremendamente rígido en su disciplina. En las reuniones del externado, hacíamos reuniones del Departamento de Derecho Penal los jueves a las 2 de la tarde. Guillermo Ferro lo sabe. Jorge Enrique Valencia, cuyo nombre había omitido, excúsame, Jorge Enrique, lo mismo que de Augusto Lozano, mis 2 compañeros de clase y ambos alumnos de Reyes Echandía. Jamás llegó Alfonso Reyes a las 2, para no exagerar, no llegó nunca a las 2:07. Si él citaba a las 2, llegaba entre las 2 menos 4 o 3 minutos y las 2:03 o 4 minutos. Y además nos ponía tareas a todos y nos revisaba, sacaba su libretita que parecía en forma de chequera. Y decía, a ver, Ferro, usted que se comprometió hoy para esto, Restrepo, más de una vez me sonrojé porque no le cumplía, pero él nos ponía tareas. Hoy hay muchos que quieren ignorar, o tal vez por ignorantes algunos lo hacen, ignorar lo que Reyes Echandía significó para el derecho penal de este país. Reyes cambió el derecho penal de este país.
El derecho penal de este país no sería lo mismo si Alfonso Reyes Echandía no hubiese existido. Él trajo la dogmática jurídica acá, pero no la compró acríticamente. De hecho, lo que más fácil hubiera sido aceptar la postura finalista de la acción que estaba tan de moda en esos días, y él mantuvo su visión. La mantuvo, la defendió, la idea de que una culpabilidad sin dolo, sin culpa, sin preterintención, se encontraba un poco vacía. Hoy puede haber nuevas corrientes y mucha agua ha corrido bajo el puente desde 1985, pero lo innegable es que Alfonso Reyes Echandía, a él todos los que nos hemos dedicado a las disciplinas penales y los que no lo han hecho, Jesús, excúsame, no te había visto, todos nosotros que fuimos discípulos del maestro Reyes, sabemos que él es el penalista que más ha influido en el pensamiento del derecho penal colombiano. Sí, mi primera monografía fue dedicada a Luis Carlos Pérez. Y Luis Carlos Pérez fue profesor de Reyes Echandía. Luis Carlos Pérez había escrito un gran tratado de derecho penal. ¿Y qué hizo en la última edición? Aceptar la visión de Reyes Echandía. Él había sido reacio a la aceptación de la dogmática alemana hasta cuando, en cierta forma, apabullado por lo que representaba el pensamiento grande, dominante de Reyes Echandía, el propio Luis Carlos Pérez acepta el modelo que Reyes había adaptado a la realidad colombiana. Yo quisiera, para dar apertura a una situación de diálogo, leer dos partes solamente de este texto, porque si les leo más, pues va a ser perjudicada la editorial Ibáñez, terminan no comprándolo. No. Entonces yo quiero leerles dos cosas. Lo primero, el homenaje que con él he querido hacerle a personas muy ligadas a mi corazón. En la dedicatoria, lo he dicho, a la familia Reyes Alvarado, a doña Sirenia, Emiro, Yesid, Sirenia hija y Alfonso, en memoria del gran maestro. A Ada Patricia, mi hada madrina, por devolverle la magia a mi vida. Y quiero leerles también los dos párrafos finales del libro, que tienen que ver con lo que yo llamo el legado del maestro Echandía, del maestro Reyes Echandía. Después de que el maestro se marchó para siempre jamás, golpe a golpe el país ha logrado modestas conquistas democráticas que demandan la presencia de auténticos luchadores libertarios como él, para asegurarnos de que serán preservadas e incrementadas, para que golpes de autoritarismos como el que cegó su vida no vuelvan a repetirse en nuestra patria. Firmado un acuerdo de paz con la guerrilla del M-19, causa del Holocausto, emergió una nueva constitución política más acorde con las opciones de la lucha libertaria por medios pacíficos que Reyes Echandía simbolizaba. En esa nueva constitución se proscribió, por ejemplo, la posibilidad de que tribunales militares se arrogasen la potestad de juzgar a civiles, empresa que persistentemente defendió desde la máxima magistratura, porque fue Reyes Echandía quien, en salvamentos de votos iniciales, fue conquistando uno a uno los votos de la sala hasta llegar a declararse que era inconstitucional, era inaceptable el juzgamiento de civiles por militares.
de acuerdo con la Constitución del 86. Y este párrafo final, que lo he escrito desde mi corazón, algún observador ligero podría entonces afirmar que su sacrificio no fue inútil, pero eso resulta inaceptable a toda lógica. Su sacrificio fue absurdo. Lo que no fue inútil fue su vida, truncada prematuramente por la irracionalidad de quienes aún hoy defienden la barbarie de la fuerza contra el derecho y no la fuerza del derecho contra la barbarie. Su ejemplo de vida sigue siendo su más grande legado. Comprenderlo, defenderlo y dinamizarlo frente a nuevas realidades, como él lo haría si todavía nos acompañara, debe ser nuestro postrer homenaje. Gracias, maestro Alfonso Reyes Echandía, por habernos legado el paradigma de una vida larga, de una vida digna y llena de sentido. ¿Cuánta falta nos está haciendo Alfonso Reyes ante esta realidad? Pero todos nosotros, y ustedes dos particularmente, tienen que ser pregoneros de ese mensaje, que la herencia no solamente sea biológica, sino también de un compromiso con la realidad colombiana. Muchísimas gracias. Bueno, hablando de la disciplina y de la persecución de horizontes, le contaba cuando estábamos entrando que en todo caso y por encima de cualquier cosa, esa disciplina férrea lo llevó innecesariamente el día de la toma del Palacio de Justicia, a la que no tenía nada que hacer en el Palacio. O sea, ese día no tenía que ir, pero había un discurso que él tenía que terminar para varios meses adelante y lo había dejado en el Palacio, así que decidió ir ese día porque quería terminarlo con anticipación. Hasta el final, esa derechura, ese mirar hacia el frente y perseguir sus objetivos por encima de cualquier cosa. No solamente en lo profesional, sino en lo personal. La importancia que le daba a la amistad, también por encima de cualquier cosa. Fue un amigo fiel. Y como padre también. Porque fue una persona con múltiples ocupaciones, pero lo recuerdo como una persona que siempre estaba presente. Más conmigo, que era el más rebelde, el que más problemas le causó, pero siempre lo recuerdo ahí, los fines de semana, entre semana, tenía tiempo para trabajar en la casa, para su finca, para los amigos. Eso es importante. La enormidad de su mente y de su pensamiento se veían mucho más en la sencillez con la cual se comunicaba. Eso hace más grande su figura. Eso es algo que también tengo presente de la persona. Eso me parece importante, porque veo un poco falta de eso en nuestra juventud. No es necesario tener la razón. Hay que ponerse una meta y perseguirla, por encima de cualquier cosa. Eso es importante, la tenacidad, la honestidad y el método, ¿sí? Otra cosa que recuerdo es
me lo dijo varias veces, hay que equivocarse. Y cuando uno se equivoca, debe dársele otra oportunidad. A las personas siempre hay que darles otra oportunidad. A mí eso siempre se me quedó grabado en la memoria. No he leído la obra, espero hacerlo, pero eso, lo que has tú dicho ahora, esas evocaciones personales me han traído recuerdos muy lindos, cosas que deben rescatarse para las personas. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias.